Amado Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos permites despertar otro día más, mi Dios, y sobre todo, pues, nos permites contemplar tu creación, contemplar toda, pues, todo lo que tú eres, mi Dios, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios justo, un Dios que está al cuidado de todo el universo, mi Dios, y te agradecemos por cada bendición que tú derramas sobre tu iglesia, sobre tus hijos, mi Dios, y también sobre este planeta, Padre. Te pedimos que esta mañana sea de mucha bendición, la, la predicación, ahora sí que la exposición de tu palabra, que seas tú guiando al predicador, mi Dios, y sobre todo que nos permitas abrir nuestros corazones, le permitamos al Espíritu obrar a través de nosotros para que podamos entender tu palabra, podamos aplicarla a nuestras vidas y sobre todo, pues que tú nos sigas transformando y tú nos sigas moldeando más a tu imagen, mi Dios. Que seas tú siempre en cada una de nuestras acciones, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en todo, mi Dios. Y bueno, poniendo toda esta mañana y este tiempo en tus manos, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Por encima del sol hay una vista real. Allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Y desde máquinas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver.
¿qué tal? Buenos días. Qué bueno que podamos ahorita en esta mañana estar juntos a través de estos medios, poder alabar el nombre de nuestro Dios y también poder escuchar su palabra. Como recordemos, estamos estudiando el libro Confiando en Dios, aunque la vida duela. Creo que es un libro muy interesante, sobre todo para estos tiempos en que estamos viviendo, el poder nosotros depositar nuestra plena confianza en un Dios grande y poderoso que tenemos. Les invito a que para comenzar vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias Señor, te doy por esta mañana, por este día que tú nos concedes. Padre, gracias Señor porque nos permites estar reunidos como iglesia, el poder escuchar tu palabra, Señor, y permite que tú toques nuestros corazones, Señor, que podamos estar atentos a tu mensaje y que tú puedas transformar nuestra manera de pensar y actuar, Padre. Gracias, Señor, por esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si recordamos en la lección anterior, estuvimos respondiendo una pregunta que nos hacían al principio de la lección, que era, ¿puedo confiar en Dios? Y vimos claramente que, pues que sí, que podemos confiar en Dios, que Dios es confiable. El mismo salmista en el Salmo 9:10 nos decía de esta manera, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Así es que si nosotros conocemos su nombre, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se ha dado a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Si lo conocemos verdaderamente, debemos de confiar verdaderamente en Él. Y tenemos esa promesa que viene ahí mismo, que Él jamás nos abandona a los que le buscan. Él nunca nos va a dejar solos, sino siempre está con nosotros. Así es que en cuanto más se confía en Dios, mejor se le va a conocer. Quienes saben que es un Dios de sabiduría, poder, bondad infinitos, de veras confiamos en nuestro Dios. Dios es el único que tiene sabiduría inmensa. Él es el que tiene todo el poder y Él es bondadoso para con todos. Así es que podemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios. Dios en su amor siempre desea lo mejor para cada uno de sus hijos, para nosotros. Y Dios en su sabiduría siempre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y en su soberanía tiene todo el poder para hacer que las cosas sucedan. Así es que ¿en quién podemos depositar nuestra confianza? Solamente en nuestro Dios. No importa en qué clase de calamidad o problema puedas estar pasando. En particular, podríamos estar atravesando situaciones difíciles, pero sí podemos estar seguros que tenemos un Dios todopoderoso que tiene un propósito amoroso para nuestras vidas. Entonces debemos nada más simplemente depositar nuestra confianza en Él. Lo que debemos tener claro es que Dios no ejerce su sabiduría caprichosamente, sino que en su forma infinita de amor sabe lo que es mejor para nosotros. Y eso nos debe de quedar pues bien claros, ¿no? Ahí en Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. Así es que no podemos comprender toda la grandeza de nuestro Dios. Dios es el sabio inmenso. Él es el que tiene todo el conocimiento. Y así es que no podemos, como dice Romanos, indescifrables son sus juicios e impenetrables son sus caminos. Muchas veces queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros y siempre actúa con amor hacia nosotros. Así es que nuestro Señor es grande, es el sabio sobre sabios, su conocimiento es incomparable. Y podemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios, una confianza plena, porque sabemos que Él va a actuar de la mejor manera para con sus hijos.
Y eso fue lo que estuvimos viendo sobre todo la primera clase. Y en esta segunda sesión, pues la pregunta que nos ponen en esta semana es, ¿está Dios al control? ¿Dios tiene el control? Y ahí en primera de Timoteo 6:15 dice que la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Claramente aquí el pasaje nos dice quién es el Rey de Reyes y quién es el Señor de Señores. Y Él hará que a su debido tiempo se cumplan. Muchas veces queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo, pero Dios tiene un tiempo para todo. Él ya tiene determinado cuáles son los tiempos. Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Simplemente debemos de esperar en Él, porque Él tiene todo el control. En la Biblia nos enseña que tenemos un Dios de dos formas, un Dios todopoderoso y a la vez un Dios que es bueno. Ahí en Apocalipsis 11:16 dice, y los 24 ancianos que están sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso, tú vives y siempre has vivido. Gracias porque has demostrado tu gran poder y porque has comenzado a reinar sobre el mundo. Claramente aquí nos lo dice quién es el Dios Todopoderoso. Es en quien estamos nosotros depositando nuestra confianza. Es el que tiene el control de todo. Él es el Todopoderoso. Y cómo lo exaltan aquí estos 24 ancianos. Se inclinan hasta tocar, dice, hasta tocar el suelo y lo reconocen como el Señor Dios Todopoderoso. Y también mismo Jesucristo decía, ¿quién es bueno? Cuando se le arrima el joven a preguntarle, en Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Dios es bueno. Bien, vamos a abarcar acerca del tema de la providencia de Dios, aunque este concepto no lo encontramos, literalmente no aparece en la Biblia, pero sí podemos entender qué es la providencia de Dios. Y primero, para entenderla, vamos a decir qué no es. Hay dos procedimientos erróneos en la forma en que nos referimos a la providencia de Dios. Siempre la relacionamos con acontecimientos aparentemente buenos. Cuando nos sucede algo bueno es que fue por la providencia de Dios, ¿sí? O que solamente Dios actúa cuando recibimos cosas buenas y vemos que no es así. Dios tiene el control de todo. Bueno, y cuando a veces vienen pruebas en nuestras vidas, vienen sufrimientos, Dios tiene también el control de todo esto. En Job 2:10, claramente vemos cómo lo expresa Job cuando su esposa le reclama. Y le dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, dice, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y el segundo punto consiste en que inconsciente o deliberadamente creemos que Él interviene en situaciones específicas de nuestras vidas. Pero la mayoría de las veces pensamos que nada más eso es un espectador interesado y vemos que tampoco es así. Dios tiene el control de todo en todo momento, en cualquier momento. La manera de pensar que nada más es un espectador y que a veces interviene, pues limitamos el control de Dios en nuestras vidas, pensando que Dios actúa en algunos casos y en otros casos no actúa. ¿Sí? Y eso no es tampoco la providencia de Dios. Pero sí vamos a tratar de explicar qué es la providencia de Dios. Lo que no es
Es como algunos religiosos enseñan, que Dios provee todo para todas las personas, como si Dios tuviese la obligación de proveer todo, y lo relacionan de esa manera. Y tampoco es, ¿no? O en otros matices llaman providencia a Dios Padre, ¿no? Como la divina providencia, pero tampoco va de esa, significa eso, ¿no? Así es que Dios no es que va a proveer todo lo que nosotros queramos a nuestra gana. Eso no es la divina providencia. Y la definición que nos dan en nuestro libro de lectura, que la define Patker como la incesante actividad del Creador, por medio de la cual, en abundante gracia y benevolencia, sostiene a sus criaturas en una existencia, dice ahí, ordenada, guía y gobierna todos los eventos, circunstancias, actos libres de los ángeles y de los hombres, dirigiendo todas las cosas a un objetivo, que es su propia gloria. Y la definición que nos da el autor del libro que estamos estudiando dice que la providencia de Dios es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda la creación para su gloria y el bien de su pueblo. Entonces ahí podemos ir entendiendo ahora sí más claramente lo que significa la providencia de Dios, con valores, como decía nuestro estudio, con valores absolutos, ¿no? Constante cuidado, siempre, el gobierno absoluto sobre todo, aún las cosas insignificantes. Él gobierna todo para su gloria y para el bien de sus hijos o el bien de su pueblo. Entonces la providencia de Dios es el gobierno de Dios sobre todo, a diferencia del decreto de Dios y la providencia de Dios. Vamos a ver qué es hay una diferencia en cuando le llamamos decreto de Dios y a lo que le llamamos providencia de Dios. El decreto de Dios es el propósito eterno de nuestro Dios. Ahí lo vemos en Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Hay un propósito eterno de Dios. Ese es el decreto de Dios. Y la providencia de Dios son los medios usados por Dios para poder cumplir ese propósito eterno de nuestro Dios. Y así para que nos vaya quedando un poquito más claro. Así que observemos también que el doble objetivo de la providencia de Dios es su gloria y el bien de su pueblo, el bien de sus hijos. Estos dos propósitos dicen que nunca se oponen, pues siempre guardan una relación entre uno y el otro, su gloria y el bien de su pueblo. Entonces, Él ha diseñado su propósito eterno para que su gloria y nuestro bien estén estrechamente unidos. Así es que la doctrina de la providencia de Dios afirma claramente que podemos confiar en nuestro Señor, en nuestro Dios, y que Él sí cuida de nosotros permanentemente, no solo de manera ocasional como algunos piensan, y que Él gobierna todas las circunstancias de nuestras vidas. Vamos a ver algunos pasajes, como por ejemplo en Proverbios 21:1, donde dice que en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. En las manos del Señor. Sigue el curso que el Señor ha trazado. Dios ha trazado el curso. Y dice que los gobernantes siguen ese curso que Dios ya ha trazado en su propósito eterno. Y en Proverbios 19:21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Siempre va a prevalecer lo que el Señor tiene un propósito para todo, y eso es lo que va a prevalecer. Aunque en nuestro corazón tengamos muchos proyectos, dice que al final prevalece los designios de nuestro Señor. Si es que Dios decretó lo que va a suceder
y gobierna todas esas obras que al final darán la voluntad de nuestro Señor. La voluntad se va a cumplir, la voluntad de nuestro Señor. Así es que no podemos alterar, nadie puede alterar el plan de Dios ya establecido. Y vamos a ver qué es lo que abarca la providencia de Dios. En primer lugar, la providencia del Señor abarca todos los lugares. Todos los lugares. Jeremías 23:23. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios gobierna en los cielos y Dios gobierna en la tierra. Dios es el regente, Dios es el gobernador de todo, en todos los lugares. Así sea en nuestra tierra, en el universo, Dios gobierna en todos los lugares. Y también debemos entender otro aspecto, el segundo aspecto de la providencia del Señor es que abarca a todas las personas. En Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene el control de todo, sobre todas las personas. Y el Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos. Ahí vemos claramente la bondad de Dios. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Dice, todas sus obras son obras de misericordia. Y el propósito del Señor es su gloria. Así es que Él tiene el control de todo. Y otro aspecto que podemos saber de la providencia de Dios es que Él abarca las cosas y todos los animales. No se le escapa nada. En Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que Dios utilizó? Ahí vemos algunos pasajes en la palabra de Dios. Por ejemplo, el pez que utilizó para poder tragar a Jonás. Dios lo usó. O los cuervos que alimentaron a Elías también fueron instrumentos de la providencia de nuestro Dios. Dice que nuestros cabellos todos están contados por nuestro Señor. Así es que no se le escapa nada a nuestro Dios. De todo tiene el control. En Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, dice. No hay nada que se escape del gobierno providencial de nuestro Señor. ¿Se acuerdan del maná que descendió del cielo, que alimentó a su pueblo? ¿O la roca donde salió agua para darles de beber? El hecho que el Señor gobierne sobre todas las personas, sobre todas las cosas, sobre todos los animales y todas partes, no nos da a nosotros ni el permiso ni el derecho de hacer lo que se nos pegue a nuestra gana. Lo que sí es cierto es que todos vamos a ser juzgados en un tiempo. Va a haber un tiempo en que todos seremos juzgados. Y por nuestras propias acciones. Nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. A pesar de que Dios gobierne sobre todo, todos nosotros somos responsables de nuestras propias acciones y seremos juzgados por ello. Algunos serán para condenación y otros tal vez saldremos avergonzados delante de nuestro Dios porque no hicimos lo que Dios quería que hiciéramos, ¿no? Otro aspecto también que podemos hablar acerca de nuestro Dios es que Dios es el que sustenta todo. Dios es nuestro sustentador. La Biblia enseña que Dios no solo creó el universo, sino que lo sustenta y mantiene día tras día, hora tras hora. Es el que lo mantiene. Ahí claramente lo podemos ver
en Hebreos 1:3, que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí nos lo dice claramente, ¿no? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y todas las cosas en Él subsisten. Así es que Cristo es el originador y sustentador del universo en Él mismo. El universo se sostiene y se mantiene unido hora tras hora. La firme voluntad de nuestro Señor Jesucristo dice que construye la ley del universo y lo hace un cosmos y no un caos. Así como su voluntad, dice, lo hizo existir desde el principio. Dios es el que sostiene, nuestro Señor Jesucristo es el que sostiene todas las cosas le deben su existencia a la continua acción sustentadora de nuestro Dios, ejercida por nuestro Señor Jesucristo. Nada subsiste por sí mismo. Nada en toda la creación permanece o actúa independientemente de la voluntad de nuestro Dios. La Escritura dice que el Señor ordena las multitudes de las estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. ¿Cuántas estrellas puede haber? Dice que todas les llama por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Lo vamos a ver claramente ahí en Isaías 40:26. Se levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En ese Señor estamos nosotros creyendo. En ese Señor nosotros estamos depositando nuestra confianza. En Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ese es nuestro Señor. En Él es en el que estamos nosotros depositando nuestra confianza. En el Salmo 147, 8-9, Él es quien cubre las nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él es el que sostiene todo. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra, hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados, las crías, los animales. Todo está bajo su control. Ahí en Hechos 17, 25-28 nos dice de esta manera: si es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que sustenta. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas dice, también habían dicho, porque el linaje suyo somos. Así es que Él es el quien da a todos, nos da vida. Él es el que nos da el alimento. Él es el que nos sustenta. Él es el que sustenta todas las cosas. Puesto que dice ahí que en Él vivimos, nos movemos y existimos por la voluntad de nuestro
de nuestro Señor. Así es que Él suple también nuestro alimento diario. Él es el que provee. En 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él es el que hace crecer la semilla. Él es el que nos puede dar lo que nuestro alimento diario. Y nuestros tiempos están en sus manos. En el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, dice claramente. Cada bocado que comemos es un regalo que viene directamente de su mano. Y cada día que vivimos está determinado por nuestro Señor. Él sabe cuántos días vamos a estar en esta tierra. Él sabe lo que ya nos tiene preparado para sus hijos. Así es que Él es el que sustenta, provee, cuida de nosotros en todo momento y en cada día. Si vamos a confiar en Dios, debemos aprender a aceptar que Él está trabajando continuamente en cada aspecto y en cada momento de nuestras vidas. Es que depositemos plenamente nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Recordemos que nuestro Señor Dios es el que gobierna todo. Vamos a afirmar un poquito más este concepto. Dios gobernando todo. Gobierna el universo, gobierna toda la creación, gobierna todas las acciones de las criaturas, gobierna todos los hombres, gobierna todos los animales. Él es el llamado el gobernante de todas las cosas, único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí en Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Él es el que gobierna todo. Y en 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ya habíamos visto este texto. Todo tiene a su tiempo. Como el que vimos también en Mateo 10:19. No se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Vemos claramente cómo el Señor tiene el control de todo. Y Jeremías pregunta, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor no dé la orden primero? Nadie. Estamos bajo el gobierno de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. En Daniel 4:35 dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Dios hace lo que quiere. Con todo. Pero siempre recordemos que es para su gloria y para el bien de su pueblo. Y en Daniel 4:17 dice, el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Él es el que quita y pone. Así es que nadie puede obrar fuera o en contra de la soberana voluntad de nuestro Dios. Nada es tan grande o tan pequeño para escapar de las manos de nuestro Dios. En Isaías 55:9 dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. No podemos muchas veces comprender, queremos comprender, pero no es que nosotros comprendamos cuáles son los designios de nuestro Dios. Porque dice que mis caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra manera.
Queremos que Dios haga a nuestra forma y en nuestros propios tiempos. Y no es así. Dios ya tiene un plan, tiene un propósito. Simplemente debemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios. En Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. Qué indescifrables sus juicios, impenetrables son sus caminos. Vuelvo a repetir estos textos porque son muy importantes que los podamos ir entendiendo. Grande es su sabiduría y grande es su conocimiento. Eso nos da plena confianza de poder depositar nuestra fe en nuestro Dios. Entonces, la divina providencia es Dios sosteniendo y Dios gobernando el universo. Todo. Es Dios trayendo todos los eventos a un fin indicado. Y otro aspecto que venía en nuestra lección es hablar acerca de Dios y el azar. Nos hacía esa pregunta. Dios o el azar. Cuando hablamos del azar, la suerte, la fortuna, el destino, esta es la respuesta mucho de los hombres incrédulos. Siempre dan respuesta a los porqueres poniendo, bueno, fue el azar, fue el destino, ¿no? La fortuna se me vino y no toman en cuenta a Dios. Pero sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que en su sabiduría nos ha puesto en un mundo de pecado y sufrimiento, el cual no somos inmunes a padecer de ello. Pero si vemos el amor de Dios, que se puede demostrar o se manifiesta a nosotros, ¿sí? Y nos coloca en una posición privilegiada como hijos de Dios. Así que si Dios ejerce su soberanía con respecto a los animalitos, que dice que todo tiene bajo su control, las aves de los cielos, con mayor ejercerá su soberanía sobre nosotros, sus hijos. Así es que Dios no nos ha dejado a merced de eventos del azar o eventos de la suerte, sin control alguna. Muchas veces dice con frecuencia, no deseamos aceptar que Él está obrando, porque no entendemos cómo lo está haciendo. Pero debemos entender que para que creamos en nuestro Dios, que todo está bajo su control, no existe la suerte o el destino o el azar. Las cosas suceden porque Dios así lo ha permitido o porque Dios así lo ha establecido. Para nosotros como cristianos no hay suerte, no hay el azar, no hay el destino. Dios tiene el control de todo. En Daniel 4:35, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Todo está bajo las manos de nuestro Dios. Aunque sí estamos en una guerra espiritual invisible, pero Dios es soberano. Todo está bajo la soberanía de Dios. Y debemos entender claro que Dios es tan bueno como también es poderoso. Y uno de sus principios básicos, eso debe quedar claro como principios básicos de nuestra creencia cristiana. Dios es bueno, pero también Dios es poderoso, ¿sí? Y muchas veces somos incapaces de reconciliar la soberanía y bondad de Dios frente a una gran tragedia o una adversidad que nos presente a nuestra vida. Porque pues a veces no entendemos los caminos de nuestro Dios. Pero eso sí debemos estar seguros que Él está obrando soberanamente, moviendo todas las circunstancias para el beneficio de sus hijos. Así es que
Todos, creyentes y no creyentes, experimentamos ansiedad, frustración, experimentamos a veces dolor o decepción. Algunos sufren con dolor físico, tragedias catastróficas, sufrimiento. Pero la diferencia es que el sufrimiento del creyente con los que no lo son es que nosotros tenemos depositada nuestra confianza en un Dios todopoderoso que tiene todo bajo su control y en un Dios amoroso. Y eso nos debe de dar confianza que a veces en las situaciones difíciles que podemos estar pasando, Dios tiene el control y Dios tiene un propósito. Y si somos verdaderamente sus hijos, es para bien de sus hijos. Así es que nuestro sufrimiento tiene un significado, un propósito, un plan eterno de nuestro Dios. Él trae a nuestras vidas solo lo que es para su gloria y para nuestro bien. Simplemente debemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios, en ese Dios todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra. Y yo en esta mañana los invito a que reflexionemos en todo esto, en estos pasajes que hemos estado estudiando, que realmente depositemos nuestra confianza en nuestro Dios. Aún en esas situaciones complicadas, aún en esas situaciones difíciles en las que podamos estar viviendo, decir que tenemos un Dios amoroso y un Dios poderoso, que todo está en sus manos. Y para terminar, me gustaría que pudiéramos leer una parte del Salmo 145, del 1 al 10, y podamos a través de este Salmo poder ir meditando los conceptos que hemos ahorita aprendido. Y cómo empieza el salmista en el versículo 1 diciéndole: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ahí vemos claramente cómo lo reconoce como su Dios, como su Rey, y le da bendición, dice, eternamente y para siempre hacia nuestro Dios. Versículo 2 dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Hagamos propio cada uno de estos versículos, que salgan de nuestro corazón y que lo expresamos de esta manera. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es grande. Él es nuestro Dios todopoderoso y su grandeza es inescrutable. El 4 dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Nuestro Dios, el Todopoderoso. Y el 5 dice: y en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Él es el que tiene el control de todo. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. El 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Dios es bueno. Solo debemos tener siempre presente la bondad de nuestro Dios. En el 8, clemente y misericordioso es Jehová. Gracias, Padre, porque tú eres clemente, porque tú eres misericordioso para con tus hijos, lento para la ira y grande en misericordia. Así es que el 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Así es que termina: tus santos te bendigan. Vamos a bendecir a nuestro Dios siendo hijos obedientes a su palabra. Que realmente le alabemos con nuestro corazón, con nuestros hechos, con nuestra vida, dependiendo completamente en nuestro Señor Jesucristo. Es que les invito, vamos a orar y darle gracias a Dios por
por todo esto, diciéndole así: Padre, gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón, Señor, y en esta mañana podemos claramente entender que tú tienes el control de todo, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores, y que tú simplemente dependemos de ti, Padre. Deposita esa fe en nosotros, que nosotros podamos tener esa confianza plena en ti, aún en situaciones difíciles, siempre estar confiados en ti, que tú tienes un propósito eterno para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque somos incrédulos, porque a veces no depositamos esa confianza que debemos depositarla en ti, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor, y a obedecerte cada día para que seamos verdaderamente hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, por todo esto. Bendice a tu iglesia, cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, que tú toques sus corazones, Señor, y que nos alientes, nos animas para seguir adelante, Padre. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, que el Señor les siga bendiciendo, y les invito a que, si no estás tomando este estudio, toma este estudio, está muy, muy interesante. Que el Señor les bendiga. El alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. El alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, rindo el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Gobiernes mi vida, en un sacrificio a ti, Señor. Yo quiero que ordenes mi caminar, siempre diga en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, Señor. Quiero que ordenes mi caminar, siempre diga en tu voluntad. Siempre viva en tu voluntad. Siempre viva en tu Amado Padre, te agradecemos tanto el tiempo que tú nos permites escuchar de tu palabra. Gracias porque pues sabemos que tú estás al control de todo, mi Dios, y sabemos que a ti nada se te escapa de las manos y por lo tanto sabemos que todo está bajo tu voluntad, bajo tu propósito y eso nos debe dar la confianza de permanecer en ti, de saber que tenemos ese amigo que
ese fiel amigo que está ahí al cuidado siempre de nosotros, sin importar las circunstancias y todo. Sabemos que tú estás ahí siempre con nosotros y podemos tener la confianza y la certeza de acercarnos a ti, de reposar en ti y tener ese alivio en nuestros corazones, mi Dios, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Te agradecemos por la exposición de tu palabra, porque tú pues nos hablas a través de ella y mi Dios, pues que esto sea algo que podamos siempre tener presente para poderlo aplicar una y otra vez, mi Dios, y sobre todo que recordemos que tú estás ahí, mi Dios, que podemos confiar plenamente en ti, mi Dios, y que todo está ahí bajo tu control y que nada se escapa de tus manos, Padre. Te ponemos pues a tu iglesia en tus manos, a los pastores, a tus hijos, mi Dios, para que tú sigas al cuidado y al pendiente de cada uno, mi Dios. De igual forma, pues ponemos en tus manos toda esta situación. Seguimos intercediendo en oración para que pues al final llegue el tiempo, hasta el tiempo que tú indiques, que se haga tu voluntad y bueno, solamente nos queda pues esperar y seguir confiando en ti, mi Dios, pero pues seguimos pidiendo por las personas que se ven afectadas por todo esto. Y bueno, Padre, que sea tu voluntad hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.